Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa de matemáticas está dirigida a estudiantes del octavo grado de educación secundaria regular. En esta ocasión abordaremos sobre lo que son los paralelogramas. En este caso hablaremos de algunas propiedades que cumplen ellos y algunos paralelogramas especiales. También vamos a hablar un poco sobre los lados y los ángulos que componen a esta figura de 4 lados. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a comenzar primero por mirar algunas características y propiedades de los paralelogramas, pero también definir cuándo una figura corresponde a un paralelogramo. Dice que un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados, que tiene ambos pares de lados opuestos paralelos, se llama paralelogramo. Esta sería su definición. Si nosotros queremos trazar en una cuadrícula, por ejemplo, un paralelogramo, vamos a ubicar 4 puntos de la manera como está apareciendo en tu pantalla, a la cual le vamos a llamar los puntos A, B, C y D. En este caso, si unimos el punto A con B y el punto C con D, vamos a indicar que ambos segmentos son paralelos. Lo mismo sucede con los segmentos AD y BC. Por eso indicamos entonces que en la definición los cuadriláteros, la pareja de lados paralelos, en este caso, van a tener la misma medida. Lo mismo sucede en lo que son los segmentos que van formando y los lados que corresponden a lo que es el paralelogramo. En el caso de los ángulos que se forman, también los ángulos opuestos tienen la misma medida. En este caso podemos trazar nosotros 2 diagonales y ambas se van a cortar en su punto medio. En este caso le vamos a llamar O al punto medio de intersección de las diagonales. En este caso vamos a indicar lo siguiente. Primero, que ambos pares de lados opuestos son paralelos. Segundo, que los lados opuestos van a tener la misma medida. Los ángulos opuestos también tendrían la misma medida y las diagonales se cortan en su punto medio. En la siguiente actividad que nosotros vamos a trabajar, dice que dado el paralelogramo ABCD, vamos a calcular la medida del ángulo A, la medida del ángulo D, el segmento AD y el segmento DC. Primero vamos a trabajar con los ángulos. Por definición sabemos que los ángulos opuestos tienen la misma medida. En este caso el ángulo A es opuesto a C, por lo tanto su medida será de 70 grados. El ángulo D es opuesto a B, entonces la medida será de 110 grados. Luego vamos a trabajar con los lados. Los lados opuestos tienen la misma medida. En este caso el segmento AD corresponde a 5 centímetros por ser paralelo con BC. Y el segmento DC equivale a lo que es 14 centímetros por ser paralelo al segmento AB. Y de esa manera hemos aplicado algunas propiedades de los paralelogramos para encontrar la medida de sus ángulos y la medida de sus lados. Entre los paralelogramos especiales tenemos el rombo. El rombo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados de igual medida. También vamos a tener un rectángulo compuesto por 4 ángulos que miden 90 grados. En el caso del cuadrado es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados de la misma medida y cada uno de sus ángulos miden exactamente 90 grados. Por último vamos a trabajar en el siguiente problema donde vamos a calcular los valores de X, Y, Z y W, teniendo en cuenta el siguiente paralelogramo. En este caso nosotros vamos a ir encontrando los valores en el orden que aparece en el encabezado del ítem A. Primero nos piden calcular el valor de X. X corresponde a la medida del ángulo D. Como el ángulo D es opuesto con el ángulo B, entonces tendrían la misma medida. En este caso el valor de X corresponde a 150 grados. Luego vamos a calcular el valor de Y. Y corresponde a la medida del ángulo A. A, por ser opuesto con C, tienen la misma medida, por lo tanto la medida del ángulo Y corresponde a 30 grados. Ahora vamos a encontrar las medidas de los lados. En este caso nos vamos a referir a uno de los lados que aparece en nuestra figura y vamos a calcular el valor de Z. El segmento AB, por ser paralelo con el segmento CD, tendrían las mismas medidas.
Eso indica que el valor de Z equivale a 5 centímetros. Por último, vamos a calcular la medida del lado W. Por estar entre los que son los puntos B y C y ser opuestos a la longitud de AD, tendrían la misma medida. Eso implica que W corresponde a 2 centímetros, aplicando las propiedades de los paralelogramos, teniendo en cuenta que los lados opuestos y los ángulos opuestos tendrían la misma medida. Ahora que hemos calculado cada uno de estos valores aplicando las propiedades de los paralelogramos, te invito a que en la página número 29 de tu cuaderno de actividades podamos trabajar el ejercicio 109, donde en cada ítem nosotros vamos a aplicar las propiedades de los paralelogramos para encontrar lo solicitado en cada caso. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre lo que son los paralelogramos, sus propiedades, los paralelogramos especiales que nosotros podemos encontrar y también cómo calcular la medida de su ángulo y de sus lados. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos. Hasta la próxima.